El término puer aeternus en latín significa niño eterno. Se menciona por primera vez en las Metamorfosis, escritas por el poeta romano Ovidio. En esos escritos, el niño dios Iaco es asociado a los misterios de Eleusis, unos ritos de iniciación relacionados con cultos religiosos a las diosas griegas de la antigua Grecia. Más adelante, este niño dios Iaco se identificó también como Baco, nombres asociados a Dionisio. Es un dios que representa la vida, la muerte y la resurrección, además de ser el dios de la juventud divina. Carl Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo, rescató el término mitológico de puer aeternus y lo utilizó para explorar la psicología de la eterna juventud y el niño creativo dentro de cada persona. Cuando el sujeto es una mujer, el término en latín es puella aeterna. Esto es un arquetipo, un elemento estructural primordial de la psique, y como todos los arquetipos, tiene un lado tanto positivo como negativo. Puede traer la energía, la belleza y la creatividad de la infancia a la vida adulta, o frustrar la autorrealización y condenarnos tanto a fantasías adolescentes poco realistas como a experimentar la vida como una prisión. El arquetipo de la eterna juventud es el primero que experimentamos en la vida y permanece vital durante toda nuestra vida. Está estrechamente relacionado con el arquetipo de la madre. Un puer o puella evita la individuación y lucha contra su impulso interno hacia la integridad psicológica. Esto impide el crecimiento. Si bien tienen una gran imaginación y una rica vida interior, no la traen a la conciencia y por lo tanto no progresan en la vida, el potencial permanece oculto e inutilizado, almacenado en las profundidades del inconsciente. En Matrix, al personaje principal Neo se le ofrece elegir entre una pastilla roja y una pastilla azul. La píldora azul le permite permanecer contento y cómodo en una realidad simulada. Es la idea de que la ignorancia es felicidad. La píldora roja, por otro lado, le permite confrontar la dura verdad de la realidad y embarcarse en la búsqueda de la autorrealización. El puer a menudo elegirá la píldora azul. Aquellos que se vean incapaces de comprometerse con el trabajo, de entablar relaciones satisfactorias, de comprometerse con la disciplina de la educación, de cargar con el peso de la responsabilidad o que sientan que su vida ha perdido sentido, encontrarán la integración del arquetipo de la eterna juventud invaluable en su vida. En su libro El puer aeternus, un estudio psicológico de la lucha adulta con el paraíso de la infancia, la analista junguiana Marie-Louise von Franz nos brinda una exploración profunda del puer aeternus. Los aspectos negativos del puer aeternus se utilizan para referirse a cierto joven que permanece demasiado tiempo en la adolescencia y suele ir acompañado de una dependencia demasiado grande de la madre. La respuesta natural de una madre es proteger a su hijo. Sin embargo, cuando el niño se mantiene en la comodidad del nido por mucho tiempo, es incapaz de enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida cuando crezca. Él, por tanto, huye del mundo frío y cruel y busca su infancia bajo el círculo nutricio y protector de la madre. Es la tentación inconsciente de volver al útero. Esto crea un complejo materno. El puer es el hombre niño que se niega a crecer, asumir la responsabilidad y enfrentar los desafíos de la vida. Espera que otras personas, típicamente sus padres, resuelvan todos sus problemas. Como carece de entusiasmo por aprender, nunca desarrolla una comprensión adecuada de nada. Von Franz escribe: estas personas suelen tener grandes dificultades para encontrar un trabajo, ya que lo que encuentran nunca es del todo correcto o lo que querían. Siempre hay un pelo en la sopa. Su pareja nunca es la mujer adecuada. Es simpática como novia, pero siempre hay un pero que impide el matrimonio o cualquier tipo de compromiso. El puer es consciente de la transitoriedad de la vida, por lo que no se entrega de todo corazón a ninguna experiencia. Sabe que el final será una decepción y una despedida. El puer siempre está preparándose para despedirse, lo que hace más probable que la experiencia termine, reforzando así erróneamente aún más sus creencias.
Es una reacción patológica típica del puer entrenarse a no sufrir por adelantado. Por eso anticipa el desengaño para no sufrir el golpe, y eso es negarse a vivir. Le parece lo más racional, pero realmente pensar demasiado es una enfermedad. Se queda atrapado en su propia hiperconciencia reflexiva, una burbuja creada por él mismo que lo aísla de la vida. Uno de los problemas es que si el puer entra en la vida, entonces debe enfrentarse al hecho de que está entrando en su propia mortalidad y en el mundo corruptible, y debe darse cuenta de su propia muerte. Esa es una variación del antiguo motivo mitológico donde después de dejar el paraíso, que es una especie de útero materno arquetípico, el hombre cae en la comprensión de su incompletitud, su corruptibilidad y su mortalidad. El puer suele estar aturdido por un sueño, de modo que a veces uno se siente inclinado a echarle un balde de agua fría sobre su cabeza. Sin embargo, esto es solo un aspecto externo. Si uno mira más profundamente, encontrará que tiene una vida de fantasía preciada en su interior. El puer puede convertirse en un megalómano y pensar en sí mismo como alguien especial y excepcional, un genio oculto o el próximo gran filósofo, pero no tiene ningún producto tangible para demostrar su genio. Es un artista sin arte. El puer sueña despierto y se dedica a la fantasía pasiva, que es muy diferente de la técnica de imaginación activa de Jung. Soñar despierto con el éxito, en lugar de visualizar el fracaso, puede hacer que uno sea más propenso al fracaso. Jung escribe: el puer normalmente lleva una vida provisional debido al temor de verse atrapado en una situación de la que no sería posible escapar. Los planes para el futuro se desvanecen en fantasías de lo que será y lo que podría ser, mientras no se toma ninguna acción decisiva para cambiar. Él codicia la independencia y la libertad, le irritan las fronteras y los límites, y tiende a encontrar intolerable cualquier restricción. La vida provisional es un término utilizado para describir una actitud hacia la vida que es más o menos imaginaria, no arraigada en el aquí y ahora. La persona alberga una actitud extraña, y la sensación de que su trabajo, casa, automóvil, esfuerzo creativo o relación aún no es lo que realmente desea, son meros marcadores de posición hasta que llegue algún día la cosa real. Jung lo describió como la moderna enfermedad europea de una vida meramente imaginaria. El puer evita el compromiso y la responsabilidad porque requiere un estilo de vida rígido. Se escapa al mundo de la fantasía para encontrar un consuelo temporal. El puer intenta alejarse lo más posible de la realidad, acabando como Peter Pan, el niño que no quería crecer, que vive en nunca jamás, un lugar donde las personas dejan de envejecer y son eternamente jóvenes. El puer aeternus también se conoce como el síndrome de Peter Pan. Esto se ha convertido en un problema cada vez más común en nuestra era moderna. Tal persona carece de un sentido de identidad que resulta en sentimientos inquietantes de disociación e inutilidad. El puer se compensa en su comportamiento persiguiendo un alto éxtasis en las drogas, el alcohol, el sexo, el deporte y la adrenalina, que trasciende la depresión interna que amenaza con su disociación, otorgando una ilusión de independencia que se esconde en su búsqueda incansable de ese estado de bienestar, estabilidad y armonía. La persona que vive provisionalmente está alienada de su propia realidad, gastando su tiempo en creer fantasías que no van a ninguna parte y que no logran nada. En la antigua fábula griega, el astrólogo que cayó en un pozo, se dice que Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, estaba tan perdido en sus pensamientos que mientras miraba las estrellas, cayó en un pozo. ¿Cómo uno podría tener conocimiento de las cosas celestiales si primero no sabe lo que está debajo de sus pies? Si bien el puer tiene una imaginación vívida, no es capaz de transformar estos conocimientos en acción porque vive en un reino etéreo, extrañando la sangre y las entrañas de la vida en la realidad. Como resultado, el puer no tiene mucho éxito en la vida. Von Franz escribe: en realidad, por ejemplo, se levanta a las 10:30, se queda hasta la hora del almuerzo con un cigarrillo en la boca, dando paso a sus emociones y fantasías. Por la tarde, tiene la intención de hacer algún trabajo, pero primero sale con amigos y luego con una chica,
y la noche se pasa en una larga discusión sobre el sentido de la vida. Luego se acuesta a la 1 y al día siguiente es una repetición del anterior. De esa manera, la capacidad para la vida y las riquezas internas se desperdician, ya que no pueden convertirse en algo significativo, sino que poco a poco superan a la personalidad real. El individuo camina en una nube de fantasías que en sí mismas son interesantes y llenas de ricas posibilidades, llenas de vida no vivida. Sientes que esa persona tiene una enorme riqueza y capacidad, pero sin posibilidad de encontrarle un medio de realización. El puer suele tener una gran capacidad de asimilación de los contenidos y de escucha, por lo que parece que los va a poner en práctica. Pero nunca aplica los conceptos que ha aprendido porque no está lo suficientemente arraigado en la realidad. La comprensión de que deben adaptarse a la realidad es para ellos una idea intelectual que cumplen en sus fantasías, pero no lo hacen realmente. Aunque parezca simple, el puer es incapaz de cruzar la frontera de la fantasía a la acción. La palabra humano deriva del latín humus, que significa tierra. Por ende, ser humano es ser humilde, con los pies en la tierra y arraigado en la experiencia terrenal, que contiene una rica fuente de nutrientes que nos sana. El puer es como Ícaro, a quien en la mitología griega se le advierte acerca de la arrogancia y de no volar demasiado cerca del sol. Sin embargo, ignora esta instrucción y vuela tan cerca del sol que sus alas se derriten, cae del cielo, se sumerge en el mar y se ahoga. Jung escribe: la vida provisional, donde uno no existe realmente, toma el papel de espectador. Por lo tanto, cualquier experiencia es como un fantasma, perfectamente abstracta y sin rastro de realizarse. Jung cuenta la historia de una joven de 25 años que tuvo un caso extremo de vida provisional que la llevó al suicidio. Ella demostró ser absolutamente incomprensible. Vivía cosas, hacía cosas, pero no sabía lo que vivía. No importa cuánto lo intentara Jung, nada la tocó, porque no tenía ninguna relación con el mundo. Unos meses después se disparó a sí misma. Jung escribe: vi el cadáver, se había disparado en el corazón en la calle y no había perdido el conocimiento durante 1 o 2 minutos, y la expresión de su rostro cambió por completo. Durante largo tiempo me quedé mirando su rostro y preguntándome, ¿qué tipo de expresión es esa? Era la más inusual. La expresión de alguien que estaba convencido, digamos, de que una cosa era negra, y para quien era muy importante que fuera negra, pero que finalmente había comprobado que era roja. Fue como si en un instante se diera cuenta de que era roja, pues era una mirada llena de desconcierto y una especie de agradable sorpresa. Ahí comprendí lo que sucedió. En el momento en que se pegó el tiro, ella entendió lo que era la vida por primera vez. A veces, las personas tienen que lesionarse gravemente a sí mismas para despertar a lo que realmente es la vida. Esto muestra cuán profundamente inconscientes suelen estar las personas. El mundo interior debe complementar al mundo exterior y viceversa. Una confianza excesiva en el mundo interior en el que el ego no puede escapar de nunca jamás hará que sea imposible avanzar hacia la edad adulta. A medida que esto se vuelve cada vez más una crisis, el inconsciente comienza a filtrarse y amenaza con abrumar y ahogar al ego. Todo lo que uno tiene dentro de sí mismo, pero no vive, crece contra uno. También hay niños que maduran demasiado pronto y crecen muy rápido, el extremo opuesto del puer. Estos son niños abandonados. Las dificultades de la vida los han obligado a volverse muy realistas, independientes y frustrados. Por lo general, se puede deducir por una expresión amarga y falsamente madura que algo les salió mal. Fueron expulsados del mundo de la infancia demasiado pronto. Tales personas no pueden amar ni confiar en nadie. En esa situación la vida no tiene sentido, porque han perdido el aspecto mágico de la eterna juventud. Siempre se sienten no del todo reales, sino viviendo a medias. En terapia, el analista tiene la difícil tarea de reconducirlos a sus fantasías infantiles para poder tratarlas correctamente. El niño eterno también contiene muchas cualidades positivas, una espiritualidad que proviene del estrecho contacto con el inconsciente. El puer es agradable, tiene el encanto de la juventud
y entabla conversaciones vigorizantes y profundas. Aparece como el niño divino, que simboliza la novedad, el potencial de crecimiento y la esperanza para el futuro. Friedrich Nietzsche entendió la importancia de esto. De hecho, consideraba al niño como la metamorfosis final para llegar a ser quien uno es. Él escribe: el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve a sí misma, un primer movimiento, un sí sagrado. Para el juego de crear, hermanos míos, se necesita un sí sagrado a la vida. Lo que se entiende por niño interior es el que nace de la madurez del adulto. No es una regresión hacia un estado de vida infantil, sino una progresión hacia la totalidad. Todos tenemos un niño interior dentro de nosotros, incluso las personas mayores, que a veces parecen volver al estado de inocencia infantil. La eterna juventud es aquella que se sumerge en el momento y se llena de asombro y alegría, dando paso a la pura creatividad. Es uno que dice sí, el pináculo de la afirmación de la vida. Trae el reino celestial a su existencia terrenal. Un pasaje de la Biblia dice: de cierto os digo que si no os convertís y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A medida que envejecemos, entramos en el mundo del senex, que en latín significa anciano. Este también posee aspectos positivos y negativos. Desde el punto de vista positivo, es una persona equilibrada, con los pies en la tierra, paciente, concienzudo, opuesto al riesgo y controlado. Aquí aparece como el arquetipo del anciano sabio. El lado negativo del senex es el cinismo, la rigidez, el materialismo, la renuncia al cambio y la falta de sentido del humor. El senex es lo opuesto al arquetipo puer, aunque deben verse como las caras opuestas de la misma moneda. Ya que reconocemos la juventud conociendo la edad, nos damos cuenta del envejecimiento al recordar cómo éramos cuando jóvenes. Jung escribe: la sombra del puer es el senex asociado con el dios Apolo, disciplinado, controlado, responsable, racional y ordenado. Por el contrario, la sombra del senex es el puer, relacionado con Dionisio, ilimitado, instintivo, desordenado, borracho y caprichoso. El puer sueña en grande, el senex trabaja duro. La proporción de uno a otro varía de persona a persona. Ambos arquetipos viven dentro de nosotros y ambos son necesarios para una vida psicológicamente sana, y no es aconsejable un desequilibrio unilateral en cualquier dirección. El puer y el senex tienen diferentes versiones de juego. Mientras que el puer disfruta de los deportes, socializar, jugar, salir a comer o ir al cine, que son todos productos no tangibles. El senex siente que jugar es participar en una actividad no laboral, pero que produce un resultado tangible: pintar, cocinar, escribir o construir. Jung era principalmente un senex. Haría esculturas, tallaría inscripciones en piedra, dibujaría mandalas y crearía el libro rojo, lleno de imágenes del inconsciente. En uno de los periodos más difíciles de su vida, al que llamó su confrontación con el inconsciente, Jung sintió una perturbación psíquica en sí mismo y revisó 2 veces todos sus recuerdos de infancia para tratar de encontrar la causa de la perturbación. Pero esta retrospección no condujo a nada más que a un nuevo reconocimiento de su propia ignorancia. Se dijo a sí mismo: ya que no sé nada en absoluto, simplemente haré lo que se me ocurra. Él escribe: lo primero que salió a la superficie fue un recuerdo de la infancia de quizás mi 10º o 11º año. En ese momento tuve un deseo de jugar apasionadamente con bloques de construcción. Recordé claramente cómo había construido casitas y castillos. Estas estructuras me habían fascinado durante mucho tiempo. Para mi asombro, este recuerdo iba acompañado de mucha emoción. Ajá, me dije a mí mismo, todavía hay vida en estas cosas. El niño pequeño todavía está por aquí y posee una vida creativa de la que yo carezco. Pero, ¿cómo puedo llegar a él? Jung se dio cuenta de que había estado descuidando a su niño interior. Se sintió humillado al darse cuenta de que tenía que jugar juegos infantiles en su vejez. Sin embargo, comenzó a juntar piedras y poco a poco construyó un pueblo en miniatura.
Iba a su juego de construcción después del almuerzo todos los días, hasta que llegaban sus pacientes, y si terminaba su trabajo lo suficientemente temprano en la noche, volvía a construir. En el transcurso de esta actividad, sus pensamientos se aclararon y sintió una fuente de creatividad, entusiasmo y una sensación de renovación. Él menciona: este momento fue un punto de inflexión en mi destino. Tenía solo la certeza interior de que estaba en camino de descubrir mi propio mito, porque el juego de construcción fue solo un comienzo. Liberó un torrente de fantasías que luego escribí cuidadosamente. El proyecto de Xenex más ambicioso de Jung fue la construcción de La Torre, situada en Bollingen, producto de 12 años de trabajo. Es un lugar solitario, rodeado de naturaleza cerca del lago Zúrich. Jung pasaría varios meses allí cada año y nutriría su alma. Él mencionó: en Bollingen estoy en medio de mi verdadera vida, soy más profundamente yo mismo. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry es uno de los libros más conocidos del mundo, pero muestra todos los rasgos típicos del puer aeternus, lo que, sin embargo, no altera el hecho de que también fue un gran escritor. Trabajó como aviador profesional y murió durante la Segunda Guerra Mundial en un accidente aéreo. Cuando no se le permitía volar, siempre se deprimía, paseaba de un lado a otro de su apartamento desde la mañana hasta la noche, desesperado e irritado. En el libro, Antoine comienza con una introducción, como parte de un relato autobiográfico personal. El libro se basa en la imaginación de los niños y resulta muy onírico. El narrador comienza diciendo que a la edad de 6 años leyó sobre boas constrictoras que tragaban a sus presas enteras sin masticarlas, después de lo cual no pueden moverse ni dormir durante los 6 meses que necesitan para la digestión. Su primer dibujo, que parece común, contiene todo el misterio de la vida de Saint-Exupéry. Él muestra su obra maestra a personas mayores y les pregunta si el dibujo los asustó, pero ellos responden: ¿por qué alguien debería asustarse con un sombrero? Pero su dibujo no era la imagen de un sombrero, era la imagen de una boa constrictora digiriendo un elefante. Como no podían entenderlo, hizo otro dibujo del interior de la boa para que puedan ver claramente al elefante, ya que los adultos siempre necesitan explicaciones. Las personas mayores le aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de boas abiertas o cerradas y que se interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Por eso, a los 6 años, abandonó lo que podría haber sido una magnífica carrera como pintor. Luego, eligió otra profesión y aprendió a pilotar aviones, habiendo volado por todo el mundo. Cada vez que se encontraba con un adulto, le mostraba el dibujo número 1, para saber si esa persona era realmente comprensiva, pero siempre decían que parecía un sombrero. Así que vivió toda su vida solo, sin nadie con quien realmente pudiera hablar, hasta que tuvo un accidente con su avión en el desierto. Esta experiencia está ligada a su vida personal, en la que estuvo a punto de morir de sed y experimentó alucinaciones. Mientras intentaba arreglar el avión, escuchó una extraña vocecita que decía: «Por favor, dibújame una oveja». Era el Principito, que había bajado de las estrellas. Entonces le muestra el sombrero, y el Principito le dice que no quiere una boa constrictor que se tragó un elefante, quiere una oveja. Este ser mágico del inconsciente es la primera persona que había entendido su dibujo. Sin embargo, no sabe cómo dibujar una oveja, y después de varios fracasos, dibuja una caja en su lugar, y de manera bromista le dice que la oveja está dentro de la caja, ya que está demasiado ocupado tratando de arreglar el motor de su avión. Esto simboliza el conflicto entre las demandas de la vida interior y exterior, lo que plantea una tensión tremenda. Una cosa común que hace un puer es poner todos sus planes en una caja y guardarlos, en un gesto de hastío e impaciencia, y ese es el gran peligro. Quizás lo más importante que puede hacer un puer es tomarse algo en serio y apegarse a ello. Esta primera parte de la novela contiene en pocas palabras todo el problema del puer aeternus. Vemos que Saint-Exupéry nunca se ha acostumbrado realmente a vivir en el mundo de los adultos. Estaba experimentando depresión y desilusión. Era como si su inconsciente le dijera que debe participar de la realidad
y que no siempre puede escapar del mundo banal y carente de imaginación de la vida cotidiana. Sintió como si su alma se hubiera secado por completo y que se estaba muriendo de sed, de ahí la imagen del desierto. Esta crisis de la mediana edad conduce a una distracción consciente y un pequeño error puede costar la vida. El mundo de los adultos carece del encanto de la naturaleza y de la magia que se encuentra en los cuentos de hadas. Está totalmente muerto. Saint-Exupéry escribe: «Conozco un planeta donde hay cierto caballero de cara roja. Nunca ha olido una flor, nunca ha mirado una estrella, nunca ha amado a nadie, nunca ha hecho nada en su vida más que sumar cifras. Y que todo el día dice una y otra vez como tú: estoy ocupado con asuntos importantes», y eso lo hace hincharse de orgullo. Antoine habla sobre el vacío, la idiotez y la falta de sentido de la edad adulta, y que la vida de la infancia es la vida de fantasía, la vida del artista, la verdadera vida. Todo lo demás es una persona vacía que corre tras ganar dinero, causando una impresión de prestigio en otras personas, pero habiendo perdido su verdadera naturaleza. Pero aquí, el gran problema es que no ha encontrado un puente por el cual pueda pasar de esa verdadera vida a la vida adulta. El poeta inglés William Wordsworth escribió sobre esto de manera conmovedora. Hubo un tiempo en que la pradera, la arboleda y el arroyo, la tierra y cada paisaje habitual me parecían revestidos de una luz celestial, como la gloria y la frescura de un sueño. Pero aún así, sé que vaya donde vaya, se ha ido la gloria de la tierra, y las cosas que he visto ahora no las puedo ver más. Las sombras de la prisión comienzan a cerrarse sobre el niño que crece. Finalmente, el hombre lo que percibe es la luz celestial extinguirse y desvanecerse en la luz del día común. La pregunta fundamental es: ¿cómo se puede crecer sin perder el sentimiento de plenitud, ese sentimiento de creatividad, de magia, de estar realmente vivo que se tenía en la juventud? Lo que realmente está pasando en la vida de Saint-Exupéry es que su personalidad mayor ha sido devorada por la madre, que asfixia la vida e impide el desarrollo y crecimiento del ser humano. Uno está permanentemente en el útero y nunca deja el caparazón protector de la madre para ir al mundo adulto. La gran madre se convierte en la madre devoradora, como la diosa hindú Kali. Antoine nunca emprende el viaje del héroe, y ese es el significado del elefante del dibujo, que es el mayor héroe de África. A diferencia de otros paralelos mitológicos, el héroe tragado no puede encontrar la salida de su depredador. El elefante es generoso, inteligente, taciturno, pero irritable y propenso a terribles estados de ánimo y ataques de ira, que solo pueden ser aplacados con la música, no con los placeres sensuales. Sorprendentemente, estas fueron también las cualidades sobresalientes de Saint-Exupéry. El elefante es la imagen en su alma de lo que quería llegar a ser, y es devorado por la madre devoradora, por las tendencias regresivas del inconsciente y luego por la muerte. Pero Antoine no lo sabía, aunque Fonfrance dice que estuvo muy cerca de descubrirlo. Para vencer al puer aeternus, uno debe bajar a la tierra, no teniendo una visión unilateral de la vida de fantasía, sino exponiéndose a la vida diaria, a las tareas y al trabajo duro. El puer también debe fundirse con la multitud, para convertirse en la oveja que Saint-Exupéry metió en una caja, aunque esto no está exento de peligros. Pero una situación peligrosa se cura con otra situación peligrosa, ya que es el antídoto para un complejo materno. Normalmente, muy pocos hombres jóvenes tienen una independencia lo suficientemente fuerte como para alejarse de la madre por su propia voluntad. Lo hacen a través de otras uniones personales. Este es el primer paso de la cura. Solo sumergiéndose en la sociedad se puede experimentar la calidez de los seres humanos, tener relación y un sentido de pertenencia a un grupo que trasciende los deseos y necesidades individuales. El segundo paso es que el puer debe tener cuidado de no perderse en la multitud. Debe sacrificar simultáneamente su superioridad inflada y su falsa independencia, y a su vez no perder su valor real, evitando ser un mero número en la multitud. Esto se puede lograr equilibrando la vida social con la vida espiritual, porque si uno nunca pasa tiempo solo, es posible que nunca construya una base firme, que es crucial para la mejora personal. Nietzsche escribió:
Cuando estoy entre muchos, vivo como muchos y no pienso como realmente pienso. Después de un tiempo, siempre parece como si quisieran desterrarme de mí mismo y robarme el alma. Me enfado con todo el mundo y le tengo miedo a todo el mundo. Entonces, necesito el desierto para volver a ser bueno. Jung comparó la duración de la vida humana con el paso del sol en el transcurso de 12 horas. El sol sale y comenzamos el día, nacimiento. El sol se ve en el cielo. Crecemos desde la infancia hasta la juventud y la edad adulta. El sol llega al cenit al mediodía, la mitad de la vida, el pico de nuestras habilidades, vigor, y si hemos estado en el camino correcto, éxito profesional. Luego el sol comienza a perder su altura. Comenzamos a envejecer, hasta que finalmente se esconde. Nos morimos. Estas fases de la vida tienen diferentes prioridades y tipos específicos de psicología. Para Jung, la prioridad de la primera mitad de la vida es el fortalecimiento del ego, trabajo, educación y relaciones. Es solo en la segunda mitad de la vida que estamos suficientemente anclados en la realidad y nuestro enfoque cambia a nuestro mundo interior, a nuestra búsqueda de individualidad. Un desequilibrio en esta transición es a menudo el comienzo de una crisis de la mediana edad, el grito del alma por crecimiento. Jung escribe, la importancia del amanecer de la vida indudablemente radica en el desarrollo del individuo, en nuestro arraigo al mundo exterior, en la propagación de nuestra especie y en el cuidado de nuestros hijos. Este es el propósito obvio de la naturaleza y cualquiera que traslade hacia la tarde de la vida la ley de la mañana o el objetivo natural debe pagar por ello con daño a su alma, tan ciertamente como un joven en crecimiento que trata de llevar su egoísmo infantil a la vida adulta debe pagar este error con el fracaso social. Jung nos dice que para curar la neurosis del puer hay que trabajar. Esta es la palabra más desagradable para un puer porque tiene que sacrificar la maravilla del reino de la fantasía por una vida convencional que requiere compromiso y responsabilidad. Le parece una locura total porque está dejando de lado su sensación de especial. El paso crucial es que debe expulsar a sus demonios y tener cuidado de no expulsar también a sus ángeles. Esto solo puede lograrse enfocándose principalmente en el mundo exterior, que es el propósito de la independencia. A través del trabajo, el puer puede llegar a ser realmente excepcional en la realidad, no en la fantasía. No importa si uno no tiene idea de qué trabajo es el correcto o qué es lo que realmente quiere hacer. Uno tiene que quedarse con cualquier tipo de trabajo y sumergirse en el mundo exterior. Søren Kierkegaard llama a este tipo de ansiedad el mareo de la libertad, el vértigo que produce tener que elegir entre un mar de posibilidades infinitas. Aquí uno puede perderse en lo finito, convirtiéndose en una imitación de otras personas, o en lo infinito, un estado de análisis/parálisis donde uno piensa en todas las posibilidades pero nunca actúa. El puer por lo general prueba varios trabajos diferentes, pero nunca se apega a uno, y lo abandona cuando se vuelve demasiado aburrido. Si bien puede trabajar, lo encontrará una faena. Esto se debe a que está trabajando completamente cuesta arriba en oposición a su propio flujo de energía. El puer sabe que todo le sale mal porque es perezoso, pero no puede querer no ser perezoso, y por eso permanece en depresión. Todos poseemos un gran depósito de entusiasmo que se mantiene oculto mientras no eliminemos el arquetipo de la eterna juventud. El inconsciente indica la dirección en la que puede haber algún entusiasmo o en la que la energía fluye naturalmente, ya que, por supuesto, es más fácil entrenarse para trabajar en una dirección apoyada por el instinto. Sin embargo, en todo campo de trabajo siempre llega el momento en que hay que enfrentarse a la rutina. Todo trabajo, incluso el creativo, contiene cierta rutina aburrida, que es cuando el puer se queja. Cuando se le preguntó cómo se debe vivir, Jung escribió: no existe un camino único y definido para el individuo. Si quieres seguir tu camino individual, es el camino que te haces a ti mismo, que nunca está prescrito, que no te decides saber de antemano y que simplemente surge por sí mismo cuando pones un pie delante del otro. Si siempre haces lo siguiente que hay que hacer, irás sin peligro
y con paso seguro por el camino prescrito por tu inconsciente. Entonces, ciertamente no sirve de nada especular sobre cómo deberías vivir. Jung nos dice que no debemos perder el tiempo en especulaciones inútiles y desperdiciar nuestra energía y nuestros recursos pensando en cómo vivir, sino directamente trabajar la tierra frente a nosotros. Como tal, siempre estamos haciendo algo significativo y previsto por el destino. El puer niega el llamado a la aventura en el viaje del héroe, lo que aparta a la persona de los aspectos de su vida anterior y le provoca ansiedad. Permanece en la etapa de rechazo y no puede abandonar el mundo ordinario y entrar en el mundo especial donde debe enfrentarse a su dragón, su peor miedo, persona, situación o recuerdo evitado durante mucho tiempo. Por lo tanto, no puede acceder a su recompensa, un cofre del tesoro lleno de oro interior que está custodiado por el dragón. El puer permanece en perpetuo estancamiento, porque no puede adquirir la intuición que proviene de una muerte y un renacimiento psicológico, la muerte del yo antiguo y el nacimiento de un yo nuevo y más capaz, sin el cual no hay independencia en absoluto. En algunos rituales de los nativos americanos, los hombres reúnen a los niños pequeños y los sacan en medio de la noche y los llevan al desierto, donde deben pasar pruebas para su iniciación en la edad adulta. Este es el comienzo del viaje del héroe. Si logran matar a su dragón, vuelven a entrar en la comunidad como un hombre que ha abandonado el reino de la infancia. La masculinidad es diferente de ser un hombre. Es una insignia de honor que uno debe ganar. Crea un sentido de autonomía y un crecimiento en la fuerza del ego, un sentido de pertenencia, propósito y significado. Eso es algo que falta en un puer, que a menudo es impulsado por un deseo de seguridad y placer. Jung escribe: para el héroe, el miedo es un desafío y una tarea, porque solo la audacia puede librarnos del miedo. Y si no se corre el riesgo, de alguna manera se viola el significado de la vida, y todo el futuro está condenado a la obsolescencia irremediable, a un gris monótono iluminado solo por los fuegos fatuos. La iniciación nos invita a lanzarnos al fuego de la vida. En los tiempos modernos, carecemos de estas iniciaciones tribales que fueron tan importantes para nuestros antepasados, y muchos hombres optan por alternativas como el servicio militar o la llamada mentalidad Jim Bro. Algunos jóvenes esperan que algo los saque de la dolorosa vida mundana del día a día, como ser arrojado a una isla donde uno debe sobrevivir construyendo fuego, refugio y cazar para comer. Eso es tanto aterrador como emocionante. En términos psicológicos, solo están esperando que un arquetipo se active en la psique y los ayude a orientarse en la vida. Para una mujer joven es el matrimonio y la procreación lo que vence a la puella. Hay un momento de sacrificio que para encarnar el arquetipo de la madre tiene que poner el arquetipo de Afrodita en el altar del sacrificio y aceptar el hecho de que su cuerpo se va a ver y sentir muy diferente después de dar a luz a un niño. Esta enorme responsabilidad de la madre provoca muchas veces la muerte de la puella. Aunque esto no quiere decir que no haya casos en los que una madre siga siendo una puella o que una mujer que no tiene hijos no lo sea. Los sueños son una fuente importante para constituir al puer. Cuando el niño interior aparece en los sueños, siempre está detrás y delante de nosotros, simultáneamente. Detrás de nosotros está la sombra infantil, eso que siempre nos tira hacia atrás para ser infantiles, dependientes, perezosos, escapando de los problemas, de las responsabilidades y de la vida. Este debe ser sacrificado para que nos convirtamos en el héroe. El niño Dios que está delante de nosotros significa renovación, la posibilidad de una vida en continuo crecimiento y expansión. Cuando la actitud de nuestro ego cambia, los sueños responden. Podemos influir en los sueños, escribiéndolos y dibujándolos para darles significado. Esto nos ayuda a ampliar los contenidos del sueño y traer las figuras imaginarias a la realidad. Entonces, el inconsciente se da cuenta de que uno hace esto y también cambia. Las imágenes de los sueños se pueden usar en la imaginación activa. Cuando ingresas a tu imagen interior mientras estás consciente, continúas viviendo en ella, pero transformándola y dándole una nueva vida. Los sueños nos dicen qué hacer con nuestras vidas, y no tenemos que preocuparnos cuando no entendemos un sueño.
porque el sueño nos entenderá a nosotros. El artista suizo Peter Birkhäuser soñó sobre el Puera Aeternus e hizo una pintura de un niño maravilloso montando un caballo salvaje extremadamente poderoso, el cual viene de distancias cósmicas, del universo sin límites, es decir, del inconsciente colectivo. Cabalga por el espacio de la psique como una nueva estrella en el cielo. Esto es un encuentro con el arquetipo del yo. Tiene 4 brazos y de una mano crece o sostiene una flor mágica de 8 puntas. El niño encarna la cuaternidad, la expresión universal de la totalidad espiritual y la característica de la mayoría de las imágenes de la divinidad. El poeta y artista visionario inglés William Blake es un ejemplo de persona individualizada, habiendo eliminado su Puera Aeternus. Él nos recuerda que si se limpiaran las puertas de la percepción, todo parecería al hombre tal cual es, infinito, abriéndonos al misterio de la vida interior y exterior. Siento que un hombre puede ser feliz en este mundo, y sé que este es un universo de imaginación y visión. Veo que todo lo que pinto existe en este mundo, pero no todos lo ven de la misma manera. El árbol que conmueve a algunos hasta las lágrimas de alegría es a los ojos de otros solo una cosa verde que estorba en el camino. Como es el hombre, así ve.